Hola, mi nombre es Oscar Trejos Esquivel. Hoy voy a hablar sobre el trabajo final de grabación que he estado elaborando estos últimos meses. Bueno, antes de empezar el video, quiero agradecer por la disposición de esta ayuda que va a brindar en este proceso final, que es la culminación de formación como estudiantes. Todos por las preguntas, la retroalimentación que va a surgir. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que voy a invertir en el entendimiento de mi proyecto. Ok, bueno, ¿cuál es el título de mi trabajo final de graduación? Lo que yo estoy haciendo es la elaboración de una propuesta de rediseño y semiautomatización del proceso de creación de números de transacción en Hewlett Packard Enterprise. La agenda para el día de hoy es hablar un poquitito sobre el contexto de la organización, cuál es la problemática existente que he podido identificar, cuál es el objetivo general que se deriva para solventar esa problemática existente, hablar un poquito sobre los objetivos específicos que se derivan del objetivo general, cuál ha sido el marco metodológico planteado para este proyecto y la situación actual que se identificó después de la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de información. Ok, bueno, un poco sobre el contexto de la organización. El proyecto se está llevando a cabo en la organización HPE. Actualmente HPE se basa en brindar diferentes servicios de almacenamiento, en servicios en la nube, todo lo que tiene que ver con redes, servidores. Y hay una parte muy esencial en sí de esta organización que se enfoca en todo lo relacionado con logística. En esa parte de logística se enfoca en el envío, importación, exportación de diferentes bienes o hardware, por así decirlo, que es todo lo que es esencial para la creación de las computadoras hoy en día. La misión de la organización es entregar la mejor experiencia del cliente con cada envío a tiempo, libre de defectos, conforme y al mejor costo. Y la visión que tiene esta organización es ser una ventaja competitiva para HP, incansablemente enfocados en la experiencia del cliente a través de una fuerza laboral empoderada y habilitada para la tecnología. Ok, bueno, un poquitito sobre la problemática existente y el contexto en el cual se va a desarrollar este proceso y este proyecto. Y bueno, este estudio lo que se enfoca es en un proceso relacionado con las exportaciones que se hacen fuera de Estados Unidos. Entonces, como parte de los requisitos de dicho país, de Estados Unidos, para que se ejecuten correctamente las exportaciones, se necesita, es esencial un requisito que se llama un número de transacción. Entonces, este número de transacción consiste en un tipo de autorización o aprobación que es indispensable para cada exportación que se tiene que realizar. Esta generación de este número de transacción se encuentra a cargo de un equipo que se llama AES. Este equipo AES fue creado inicialmente para solventar algunos errores o diferentes flujos que se salieron de control en esta generación de número de transacción. Sin embargo, se había designado este proceso para que los clientes o ellos le dicen los carriers en la organización, que son las personas que solicitan o que necesitan este número de transacción, realizaran este proceso de forma automática. Y este equipo AES lo único que tenía que hacer, el único rol que tenía es solventar algunos errores que se presentaran de vez en cuando. Con el paso del tiempo, se fueron presentando diferentes errores en la generación de sus números de transacción. Este sistema de GTS ha ido cayendo poco a poco, es un poco irregular con el rendimiento. Entonces, el equipo AES, con el paso del tiempo, ha tenido que solventar este flujo y casi toda la generación de los números de transacción han recaído en este equipo. Entonces, actualmente en ese proceso se necesita o existe una dependencia en sí del equipo AES para generar estos números de transacción. El problema identificado para este proceso es la existencia de un volumen de solicitudes que exceden las capacidades del equipo AES en la creación de números de transacción. Una de las principales repercusiones que existen en sí en la organización debido a este proceso
son las demoras en la creación de números de transacción, la sobrecarga de trabajo del equipo AES, errores en el proceso, un descontento por parte de los clientes y algunos gastos adicionales por multas en las exportaciones. Esto se da porque la naturaleza del negocio y la naturaleza de esas exportaciones que se realizan, existen ciertas condiciones que se deben de realizar las exportaciones el mismo día. Entonces, cuando no se realizan esas exportaciones o se generan atrasos en sí en la generación de este número de transacción, pueden tener repercusiones tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, muchas veces la organización termina cayendo en ciertas multas. Ok, ¿cuál es el objetivo general planteado para solventar esta problemática? Bueno, es elaborar una propuesta de rediseño y semi-automatización del proceso de creación de números de transacción en Hewlett Packard Enterprise para la reducción de la cantidad de solicitudes que gestiona el equipo AES durante el periodo del mes de julio al mes de octubre del 2022. Aquí cabe recalcar que en mi objetivo general yo hablo de una propuesta de rediseño y semi-automatización porque en este proceso de exportaciones fuera de Estados Unidos existen ciertas entidades entidades externas en las cuales no se pueden realizar modificaciones en sus procesos. Entonces, no se puede hablar de un rediseño y una automatización de todo el proceso, porque en dicho proceso existen entidades en las cuales la organización no tiene alcance y podría perjudicar, por así decirlo, el alcance de la organización y el proyecto. Entonces, dentro de esas entidades en las cuales no se pueden realizar cambios es el gobierno de Estados Unidos, debido a que ellos elaboran de su propia forma, y el sistema que se encuentra presente, que es el sistema de GTS, se llama Global Trade System. Existen diferentes dependencias del sistema con otras áreas de la organización. Entonces, por esta parte es que no se puede realizar una automatización completa, sino una semi-automatización en sí de ese proceso. Ok, con base en este objetivo general, se realizó la generación de los objetivos específicos, donde el primero lo que busca es realizar un análisis de la situación actual del proceso de creación de número de transacción mediante la recolección y sistematización de información para la identificación de áreas de mejora. Esto es más que todo hablar como un modelo ASIS, por así decirlo, y recolectar toda la información relacionada con la situación actual para un buen entendimiento del proceso. En el segundo, se busca determinar las mejoras requeridas en el proceso de creación de nombre de transacción para el desarrollo del modelo 2B por medio de la notación PMN. Aquí, una vez realizado o determinadas estas mejoras, es esencial, cabe recalcar que se tiene que hacer una validación de dicho modelo para ver que se encuentra de forma correcta, y una vez validado ese modelo, lo que se busca es proponer una herramienta tecnológica en este proceso de creación de nombre de transacción para la reducción de tareas manuales que afectan de forma negativa el rendimiento del proceso. Y por último, el cuarto objetivo específico se basa en evaluar el rendimiento del proceso actual de nombre de transacción contra la propuesta de mejora para la determinación de los beneficios en términos de tiempo y costo por medio de una simulación de escenarios. Ok, bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el marco metodológico utilizado hasta el momento para el proyecto. El tipo de investigación se basa en un tipo de investigación aplicada, porque el proyecto que se está desarrollando dentro de este equipo AES se convierte en un proyecto práctico. Entonces, se espera un beneficio específico, que en este caso sería el rediseño, donde se contemplan las mejoras, y también una herramienta tecnológica, una propuesta de una herramienta tecnológica donde se encuentra la semiautomatización de este proceso. El enfoque de la investigación es mixto, porque para el análisis de la situación actual se tiene que aplicar diferentes instrumentos de recolección de información, como lo son entrevistas, observaciones, revisión de documentos. Sin embargo, por otra parte, en el proceso y debido a la necesidad, existe una parte cuantitativa, donde se tiene que estimar cuál es la cantidad de errores, cuáles son, cómo se perjudica el equipo en términos de monetarios y en tiempos de tiempo,
términos de tiempo, valga la redundancia. Entonces es por este motivo que se ha realizado ese enfoque de investigación mixto. Por otra parte, el alcance de la investigación es explicativo. Es explicativo porque no solo se busca determinar cuál ha sido el motivo o el causante del problema, sino también el por qué se presenta. Entonces es pues por eso. Y por última parte, el diseño de la investigación. Aquí se orientó a un tipo de diseño de investigación a acción, porque no solo se busca tener una noción de qué es lo que está sucediendo, sino que también yo, como investigador, realizo acciones tendientes para solventar este problema. Ok, siguiendo el marco metodológico, algunas de las fuentes de investigación primarias aquí son libros relacionados con administración de procesos, donde he estado utilizando Myson y Dumas para tener una referencia de cuáles son el ciclo de vida del proceso, cuáles son los diferentes entes que componen los procesos, para tener una guía y base para la medición de las diferentes variables. Ok, después he utilizado diferentes libros de metodología de investigación para solventar los diferentes tipos de investigación y justificar de una forma adecuada y también empaparme un poco de los temas sobre la parte de investigación. Asimismo, he utilizado la documentación existente relacionada con este proceso de creación de número de transacción para tener un buen entendimiento en sí del proceso y ver qué información es útil y qué no. También, por último, en esas fuentes de investigación primaria es la parte de las entrevistas y observaciones para un correcto entendimiento del proceso. Y como fuentes de investigación secundaria, he utilizado repositorios de trabajo final de graduación de ATI para ver cuál ha sido el esquema que se han utilizado y también tomar en consideración ciertos aspectos que a veces uno no sabe en este proceso de trabajo final de graduación. Y por último, ciertos marcos de referencia para la implementación de un APA7. Ok, por último, en el marco metodológico, los sujetos de investigación para recolectar la información necesaria son la persona a cargo del equipo de costos logísticos y automatización. Esta persona o este equipo de costos logísticos y automatización es el equipo en el cual yo estoy trabajando. Entonces, esa persona me ha dado muchísima información relacionada con el entendimiento en sí del negocio y la organización. Este equipo no es el cual se le está realizando el proceso, sino es el cual estoy trabajando yo. La persona a cargo del equipo AES, este equipo AES es al cual nosotros le estamos realizando en sí esta propuesta de mejora y en el cual estamos solventando los errores que se representan en la generación de los números de transacción. Asimismo, otro sujeto de investigación son los diferentes miembros del equipo AES y hay otro miembro que es otro equipo que se llama Soluciones Tecnológicas del área de logística. Esta persona no se ve involucrada directamente con el proceso, sin embargo, se acudió debido a juicio de experto porque tiene muchísimo conocimiento relacionado con herramientas tecnológicas que existen en la organización y diferentes soluciones que se le pueden dar a los problemas que ya existen. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos, se procede a utilizar la entrevista y en la entrevista no estructurada, semiestructurada, perdón, la observación no participativa, el análisis de requerimientos. Esto es más que todo enfocado en la parte de las fases en donde para la herramienta tecnológica se tiene que hacer un análisis de los requerimientos necesarios por el equipo, la revisión documental existente, un análisis de causa raíz de los errores que se hayan detectar y el principio de Pareto. Ok, como procedimiento metodológico para solventar esta problemática, propuse 3 fases. En la primera fase, lo que consiste es el análisis de la situación actual. Aquí lo que se busca es la aplicación de diferentes herramientas que ayuden en sí a ver cuál es la situación actual que se encuentra. En la fase 2 se busca determinar, se encuentran 2 entregables, el entregable 2 y el entregable 3. Aquí se busca realizar la determinación de oportunidades de mejora. Para esta determinación de oportunidades de mejora es súper esencial que una vez realizada se tiene que hacer la validación del modelo o de estas mejoras con el equipo AES para seguir o proceder con la determinación de la herramienta tecnológica, porque si se realiza esta
aplicación o determinación de una herramienta tecnológica sobre un modelo en el cual no se ha brindado una validación, pueden surgir diferentes errores o diferentes incongruencias en sí en el proceso o en la solución a brindar. Y por último, sería la fase 3, que sería el entregable 4, donde lo que se busca es hacer una evaluación de esta propuesta de solución. Bueno, hablando un poquitito sobre la situación actual identificada, en este proceso de números de creación de números de transacción, existen 3 flujos diferentes en este mismo proceso. Existe cuando el primer flujo del proceso, que es sistemático. Esto es cuando el equipo AES realiza la generación del número de transacción por medio del sistema de GTS. Entonces, aquí el equipo lo realiza de forma sin problemas. Después, existe otro flujo de proceso donde se hace igual esta creación de número de transacción, pero de forma manual. Aquí existe la diferenciación de que para esta parte manual se necesita un factor o un requisito adicional, un número adicional que se llama el KILOX. Este KILOX se tiene que realizar por medio de un formulario manual donde el equipo tiene que introducir diferentes datos de forma manual para generar este KILOX. Y por último, este flujo de proceso, que es el proceso realizado por el carrier o el cliente, ellos en la organización le dicen así. Esto consiste en que el cliente o el carrier tiene el permiso para generar ese número de transacción y ellos lo realizan sin problemas y solo acuden al equipo en caso que se proceda o exista algún error. Otro de los factores que logré identificar en sí es que en este proceso de creación de número de transacción existen muchísimas tareas que generan retrabajo y que son manuales, las cuales son tendientes a errores. Otra parte es que en el equipo AES no existe un control en la cantidad de número de transacción que realiza dicho equipo. Esto se encuentra de la mano que no hay ninguna métrica que permita tener como una mejora constante o tener ese control para ver qué es lo que se está saliendo de control y qué no. Hablando un poquitito más en la parte numérica, en esta situación actual, un 53,3% de las solicitudes que procesa este equipo se realizan de forma sistemática y un 42,7% de forma manual. Un aspecto que me pareció sumamente relevante es que en estas solicitudes sistemáticas que realiza el equipo AES, un 77,7% no presenta ningún error al realizar esta generación. ¿Esto qué significa? Que este flujo de procesos, esta generación de estos números de transacción, un 77,7% de las solicitudes que les envían al equipo es solo que el carrier o el cliente envía un correo, envía los datos para que el equipo lo realice, cuando inicialmente el flujo del proceso estaba destinado a que el carrier o los clientes eran los que tenían que realizar esas solicitudes y no darle esa responsabilidad al equipo AES, que eso ha sido uno de los principales motivos que han generado una sobrecarga en el equipo. Y por último, en la parte de la situación actual, se identificó que un 18,3% de todas las solicitudes presentan algún tipo de error. Aquí existen 21 errores diferentes. En esos 21 errores que existen, los primeros 6 errores representan un 92,3% del total de errores en la generación de esos números de transacción. Espero que haya quedado claro y estoy anuente a todas las preguntas que vayan a surgir. De verdad, muchísimas gracias por toda la atención.